Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Muy buenas noches, amigos y amigas. Nos encontramos una semana más en el ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Radio Polar. Soy Javier Muñoz y hoy han vuelto las entrevistas a nuestro espacio radial de los días martes. Vamos a conversar sobre educación en tiempos de pandemia y la educación y la nueva constitución, cómo se puede proyectar este aspecto educativo en lo que se acerca en el plebiscito del 25 de octubre. Vamos a conversar con los amigos y amigas de RAPROMAG, que es la Red Autónoma de Profesoras y Profesores de Magallanes. Muy bien, amigos y amigas, como ya lo habíamos mencionado y lo habíamos ya tenido la oportunidad de conversar junto a ellos a inicio de año, estamos con profesoras y profesores de la Red Autónoma de Profesores y Profesoras de Magallanes, RAPROMAG. Me refiero a Paulina Sandoval y Pablo Cifuentes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, Javier. Bien por acá igual, Javier, gracias por la invitación. Bueno, habíamos tenido una promesa de conversar un poco más sobre el estudio que estaban realizando sobre educación remota en esta nueva normalidad o nueva realidad, como algunos hemos querido mencionarla, y de eso queríamos empezar a conversar, o sea, para actualizar. Recordemos algunos datos de ese estudio, en qué consistió, a quiénes se entrevistó y qué luces nos mostró ese estudio sobre la educación a distancia que se estaba haciendo a través de estos medios tecnológicos en el contexto de la pandemia. Pablo, ¿te gustaría empezar con la entrevista? Dale, Bueno, sí, efectivamente nosotros a comienzos de todo este proceso de educación remota de emergencia que tuvimos producto de la pandemia, como organización tomamos la decisión de hacer un estudio que de alguna manera pudiera recoger una muestra de qué era lo que estaba ocurriendo en el contexto real, ¿cierto? Se hablaba mucho de esta educación a distancia, se hablaba mucho del alcance que se estaba teniendo. Y quisimos sacar un poquito una fotografía de qué estaba ocurriendo realmente. En ese momento nosotros formulamos una encuesta justamente para tratar de llegar a apoderados, para llegar a estudiantes y también a docentes y consultarles sobre cómo era la experiencia que se estaba viviendo. Y esos datos iniciales fueron bastante significativos para nosotros. Tuvimos respuestas de más de 1000 personas que nos permitió también constatar qué era lo que estaba ocurriendo. Y los datos fueron en su momento bastante impactantes y bastante no sé si desalentadores es la palabra, pero sí indicaban un desafío bastante importante, ya que empezamos a constatar que efectivamente, por un lado, veíamos la preocupación del alcance del sistema de educación remota que se estaba implementando, ya que muchos y muchas estudiantes no contaban con los medios tecnológicos, por ejemplo, para conectarse, que habían hogares que no tenían internet, que habían instituciones educativas que tampoco contaban con plataformas adecuadas como para poder llevar a cabo su rol. Y también empezamos a constatar otro de los grandes temas que se instaló posteriormente en la discusión a nivel nacional, incluso que tiene que ver con el desempeño docente, que muchos de nuestros y nuestras colegas estaban sintiéndose sobrepasados por no contar con los medios, por no contar con la preparación, por verse también sobrecargados de trabajo que muchas veces no formaba parte de sus prácticas habituales, y todo lo que implica también el convertir tus prácticas habituales de aula a una plataforma que es nueva y el desgaste que eso implica. Transformar material, transformar tus dinámicas de clase, tus metodologías, tu didáctica. Entonces, toda esa serie de elementos van sumando un escenario que se volvió bastante complejo. Y vimos también que en muchas de las instituciones educativas tampoco se contaba con un respaldo, por ejemplo, socioemocional o afectivo frente a la tremenda carga que estaba puesta no solamente en los hombros de los educadores, sino que también de los estudiantes. Entonces, esas primeras luces que empezamos a ver que nos generaron una alerta y dijimos, bueno, ¿qué está pasando con esto? Y eso también nos permitió llegar a distintos medios de comunicación e instalar estos temas en la conversación, que fue un poquito un anticipo de todo lo que se empezó a ver en los meses siguientes, ya que el transcurso del trabajo que se fue haciendo también nos mostró que esas cosas no eran solo una realidad en Magallanes, sino que estaba ocurriendo a nivel país, y si nos tiramos un poquito más allá el salto, estaba pasando no solamente acá, sino que en otros países también.
Y afortunadamente eso también comenzó a hacer eco y empezó a surgir una preocupación en torno a estos temas que efectivamente se instaló como una discusión importante a nivel país. ¿Y cuáles son, para recordar a los auditores y a quienes no tuvieron la oportunidad de ver en ese minuto la conversación, los datos principales que, aparte de la masividad en la respuesta, que eso ya es un dato favorable para el estudio y muestra interés en este proceso, pero ¿qué cosa nos dijo este estudio? Inicialmente, como decía Pablo, bueno, esta encuesta tuvo lugar como al inicio de toda esta explosión de la transición. Ahora ya por lo menos la gran mayoría de las y los docentes estamos como entre todos sacando adelante la educación, porque hay que decirlo así, haciendo lo que podemos como para poder desarrollar nuestras clases de manera virtual. Pero en ese momento creo que, no sé si Pablo después podría acotar eso, pero algo que nosotros realmente reflexionamos y nos llegó mucho fue encontrarnos con estudiantes en una incertidumbre tremenda, con un pesimismo hacia el tema educativo muy fuerte. De hecho, nosotros hicimos el ejercicio después de todas las respuestas de una pregunta abierta de cómo se sentían ellos en este momento en la pandemia, incluso la importancia, por ejemplo, de ver a sus compañeras y compañeros de curso, el rol del docente, que a pesar de todo lo que siempre se conversa en pasillos en los colegios, fue como reformulado, porque se ve la necesidad de tener ese contacto directo, crucial para lograr aprendizaje significativo, y no solamente la parte como de académica, de contenido bruto, sino también como de esa conexión de aprendizaje social. Eso desde los estudiantes, para mí personalmente, y creo que lo conversamos esto, ¿cierto, Pablo, en una de las reuniones, fue bastante importante, impactante. Creemos que una nueva educación para Chile debe considerar la opinión de los estudiantes, de las y los y les estudiantes, y por lo tanto, partiendo de esa base, claro está, porque mucho se habla de repente desde el punto de vista como de los adultos, que es cierto la necesidad, el problema, y que es a nivel global. En todos los países hay un tema de, por ejemplo, de falta de conectividad, de falta de repente de recursos de alguna parte de la población. Lo que nos dejó esto en claro a través de esta encuesta, que es como un muestreo, pero que no solamente fue de Magallanes, porque también esto después se pudo replicar en otras regiones a partir de la nuestra, capaz como una inspiración. Acá no estamos quizás tirando un poquito de flores, pero fue verdad porque la de nosotros fue una de las primeras. Y muchas agrupaciones de docentes o del mundo docente o del mundo educativo nos contactaron, por ejemplo, desde Valparaíso, desde Santiago, desde una agrupación, desde, creo que era de Temuco, por ahí alrededor de unas universidades también, como para poder, obviamente, acceder a estas preguntas. Y algo que no es nuevo, pero que sí cabe la pena mencionar, es que, y de alguna forma después lo vimos, es que las y los docentes siempre han estado muy solos y han tenido que llevar a cabo ese trabajo, por así decirlo, desde lo más bruto, desde donde no hay nada, solamente tienes un objetivo que lograr, y ese objetivo es impuesto muy desde arriba, desde el ministerio, y nosotros solo tenemos que avanzar. Y eso no solamente sucede en colegios municipales, también parece los subvencionados, y también así en los particulares, de educación superior, y en todos lados. Entonces, esto ha sido una gran lucha en realidad, por así decirlo, para todas y todos, pero es totalmente transversal, incluso para los y las apoderados. O sea, muchas personas, creo que eran como 450 apoderados los que contestaron, algunos, como en mi caso, yo soy apoderada y también soy profesora, puedes ver las dos veredas y sabes que este realmente sigue siendo todavía un desafío, si bien nos puede dejar cosas positivas, por ejemplo, para el otro año, porque eso también era algo que se puede conversar, hay muchas cosas que esta encuesta de alguna forma probó, o de alguna forma ahora con los datos así, nosotros tenemos un respaldo de lo que se ha venido conversando, alegando, discutiendo desde hace muchísimos años, y que es la falta, por ejemplo, de una capacitación integral, pero ojo que hay capacitación no es llegar y tomar un cursillo, sino que sea acorde al territorio, acorde a las necesidades de las personas que están en la comunidad educativa, y que además esas mismas sean propuestas que tienen que emanar desde los mismos docentes, porque si no se nos considera la verdad como ha sido la tónica hasta ahora, esto se torna un trabajo muchísimo más difícil y además es totalmente desconectado de la realidad.
que es lo que sigue sucediendo. Así que en realidad en términos como generales sería eso, Javier, porque el tema de los estudiantes por un lado fue súper potente, el tema de la falta de acompañamiento al docente, que en general es un tema de siempre, no es un tema solo de ahora de la pandemia, es en general. Siempre nos llega un escrito, ¿cierto?, de lo que hay que cambiar, hay que regular, lo que hay que implantar en el colegio de acuerdo a lo que se le ocurre al ministerio de turno, y hasta ahí llegamos. Y eso Y se no ha hace. sido diferente ahora, y se tiene que hacer, a del lugar. Así que es como eso. Gracias, Paulina. Se generó un pequeño eco. Me quedó dando vuelta una idea que presentaba Pablo sobre este acompañamiento, aparte de que tú mencionas que no existen muchas áreas, pero pensemos específicamente en la persona más que en el currículum en este instante, sobre lo socioemocional. El ministerio durante el mes de agosto, creo que o julio quizá, presentó una bitácora docente como un espacio de compañía no presencial, o sea, acompañamos a través de un documento. ¿Ustedes han tenido oportunidad de conversar también de esa área y no solamente centrémonos en eso, sino que también han visto iniciativas de los establecimientos de acompañamiento socioemocional al profesor, a la profesora, en estos periodos de estar en las casas? Sí, mira, yo ahí para responder esa pregunta creo que hay que hacer una mirada un poquito del foco que se pone en esta situación. Una de las cosas que hemos conversado dentro de la red es cómo muchas veces los esfuerzos se ponen en hacer parecer que las cosas funcionan, en el fondo maquillarlo, ¿ya? Se levanta una alerta, dice, oye, los profesores, las profesoras están cansados, están agobiados, se sienten sobrepasados. ¿Qué hacemos? Hay que darles apoyo emocional. Hasta ahí vamos haciendo una lectura excelente. Pero ¿en qué se traduce esto? Y como bien dices tú, el ministerio instaló, por ejemplo, una especie de bitácora de acompañamiento que significa para el docente, en el fondo, conectarse, entrar a una plataforma, describir su experiencia, poder recibir algún tipo de acompañamiento. A nivel de muchos establecimientos, lo que ha ocurrido es que dicen, oye, los profesores, las profesoras están cansados, están agobiados, están sobrepasados, talleres de acompañamiento, hagamos talleres de autocuidado. Y en el fondo, ¿en qué se termina traduciendo eso siempre? En más horas frente al computador, en videollamadas extensas, ¿cierto? En vez de preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las causas de este agobio? ¿Cómo atacamos el problema de fondo? ¿Cómo le damos las herramientas a los y las docentes para que puedan trabajar quizás más tranquilos? ¿Cómo quizás reducimos la carga laboral? ¿Cómo damos los espacios de trabajo para que sean más efectivos y al mismo tiempo también más livianos? ¿Cómo quizás bajamos las expectativas? ¿Cómo manejamos los estándares bajo los cuales estamos trabajando? Y esa es una discusión que no se ha dado, ¿ya? Entonces, en el fondo, claro, al final del día o al final del año probablemente tú vas a tener una serie de registros que van a decir, oye, pero mira, si hicimos un acompañamiento, hicimos talleres, hicimos todas estas cosas por nuestros profesores y nuestras profesoras, pero a la larga el trabajo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces seguimos con metas que son exigentes, seguimos con tiempos de trabajo que sobrepasan lo que debería ser, seguimos trabajando a deshoras, seguimos respondiendo correos los fines de semana, seguimos pasando muchas horas frente al computador, seguimos metidos en videollamadas, seguimos pasando nuestros teléfonos particulares para atender consultas o solucionar problemas de los estudiantes. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ver en el fondo con cuál es el foco de esta discusión. O sea, ¿hacemos que parezca que funcione o realmente nos hacemos cargo de las preguntas de fondo? Y creo que hay una discusión que está sin duda al debe. ¿Paulina? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que plantea Pablo. Esto es todo un mero trámite sin significancia para quienes realmente estamos, por así decirlo, ejerciendo. Pero no es por volverle lo mismo, ser repetitiva, pero esto no va a cambiar hasta que realmente la discusión parta o se considere dentro de la discusión las cosas que realmente suceden dentro de las escuelas, dentro de los liceos, porque todo esto emana de arriba y en realidad el desde arriba nunca ha tenido una conexión con lo que está sucediendo y lo que realmente pueda, como decía Pablo, llegar a solucionar los problemas de fondo. Porque si bien esta pandemia, bueno, a todos nos tiene muy afectados desde algunos diferentes puntos, ¿cierto? Esto lo que hizo fue traer a la luz cosas que vienen sucediendo, malas prácticas, desde hace muchísimos años, cosas que se vienen aguantando, como el agobio laboral, desde hace muchísimos años. Yo sé que muchas personas que escuchan este programa quizás no son docentes, y quizás ahora, en estos momentos, uno tuvo un poquito más de tiempo de reflexionar o darse cuenta
la cantidad de información y el rol tan crucial que nosotros como docentes tenemos. A veces, por ejemplo, niñas y niños que están solos y solas en sus casas, nosotros lo sabemos porque sus padres deben trabajar, pero el colegio no es una guardería. Nosotros somos formadores de personas y eso con la carga que conlleva no significa solamente, como decías tú, Javier, pasar los contenidos, ¿cierto? Y se acabó la vida. Eso es todo un trabajo detrás, así tras bambalinas hoy en día, tras el computador, que efectivamente ninguna otra profesión en el mundo realiza. Y los grandes países, las grandes sociedades pensantes y que realmente quieren avanzar hacia una sociedad mejor, más justa, más equitativa incluso, tienen esto como foco. Por tanto, sus autoridades van a poner el foco en cuáles son esas necesidades para poder avanzar. Como esa discusión no está, o como dice Pablo, el foco está puesto en cualquier otro lado, cosa de cumplir y vernos bonitos ahí en los medios de comunicación, que bueno, que todos sabemos que para dónde apuntan, no pasa nada. Así que es solo el reflejo de lo un poquito lo de siempre. Pero ahora tenemos como el toro por las... Me carga ese dicho, pero sí. Claro, no tenemos la oportunidad, digámoslo así, para no ponerlo en animales la situación. Pero hay una cosa que desde que la última vez que conversamos hasta ahora se modificó. Estaba la discusión justo del CIMSE, de la suspensión de esta prueba estandarizada, que es una carga y además es una alta expectativa para los establecimientos poder mantener, subir o mejorar sus índices. Y segundo, hemos sabido ya de esta suspensión de la evaluación docente, que también, aunque creo que en su establecimiento o los integrantes de la red o los que ustedes conocen, había aumentado la carta de personas pidiendo suspensión de la misma. Esto da un respiro también al profesor y a la profesora frente a esta situación. ¿Esto cómo se ha conversado dentro de la red? Te respondo yo. Mira, yo creo que sí, o sea, sin duda es un alivio. Descomprime un poco la presión que existe para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. El quizás no tener esta presión encima de rendir con pruebas estandarizadas o no tener que rendir la evaluación docente, pero en el fondo es una suspensión que también es momentánea. Obviamente significa un breve descanso, sin duda, Claro, no pero este también tú año, pero el tienes... próximo. Claro, claro, y en el fondo también es una medida que es reactiva, ¿ya? O sea, tuvo que haber una gran presión de por medio, una vez más, y los profesores otra vez alegando y otra vez diciendo, oye, ¿sabes qué? Estamos cansados y ¿sabes qué? Estamos preocupados de otra cosa en este momento, ya dejémoslo para después, quizá. Entonces, en el fondo, se vuelve a repetir la misma tónica que vemos siempre, ¿ya? Pequeños ajustes, pequeñas reformas, oye, si nos ponemos a mirar el sistema educativo en los últimos 30 años, la tónica ha sido siempre la misma. Vamos a reaccionar, vamos a arreglar esto aquí, una vuelta de tuerca por acá, pero nos seguimos moviendo exactamente dentro del mismo paradigma, ¿ya? No ha habido ninguna reflexión profunda sobre qué pasa con la educación. No nos hemos preguntado tampoco, bueno, oye, ¿el CIMSE para qué nos está sirviendo? En términos reales, ¿cierto? El CIMSE ya sí sabemos que es una prueba estandarizada, sabemos que los aprendizajes deberían poder medirse, pero en el fondo el CIMSE se ha convertido en una especie de sistema de clasificación, catalogar a los colegios, ¿cierto? Colegios buenos, colegios malos, colegios mediocres, colegios por mejorar, colegios de excelencia. Pero en términos reales, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué medidas tomamos al respecto? ¿Cómo hacemos que esto cambie? Y ese insumo, en el fondo, ha quedado dando vueltas en lo mismo. Aparte de exigirles que suban, ¿cómo hacemos que suban? Sé que es el proceso que hay que hacer, digamos. Claro, o Exactamente, sea, en el porque al fondo... final, sí, no, porque al final lo que logran las pruebas estandarizadas en Chile es solamente ser un elemento punitivo frente a las escuelas y los colegios. No es un elemento o sea, hablamos de educación constructiva, seamos constructivos, pero no son constructivos con nosotros. Entonces, estamos hablando de educación inclusiva, las pruebas estandarizadas son lo contrario. Entonces, esto no tiene sentido, y como dice Pablo, esto no se ha reflexionado, estos son puros parches que van poniendo en el camino y cosas, particularmente el CIMSE, el cual nosotros ya tenemos declarado, bueno, ahí en nuestras redes sociales lo pueden ver, algunos puntos totalmente en contra de la estandarización, tales como el CIMSE, porque al final lo único que hacen es avalar de alguna forma el sistema neoliberal en el que estamos metidos y el sistema este de educación, que al final lo único que hace es de alguna forma premiar a los colegios
que seleccionan a sus estudiantes de alguna manera dentro del marco legal que hay ahora para que tengan buenos puntajes. Los preparan para estas pruebas porque tienen todas las características muy, por decir, a la mano para poder hacerlo, pero por otro lado discrimina y crea y enancha todavía más la tremenda segregación educativa que hay en nuestro país. O sea, en otras palabras muy simples, el CIMSE lo único que hace es castigar, humillar, discriminar, y como sociedad y educativamente hablando, no genera ningún cambio, no genera ningún beneficio, ni para los estudiantes, ni para las familias, ni menos para los profesores de las escuelas. Esa es la verdad. Solo gastos. Claro, y un gasto bastante considerable. Y volviendo a lo que significa también la evaluación docente, es una cosa bastante parecida, porque se prometió con la carrera docente un aumento salarial que podría ser designado de otra forma también, valorándolo, como discutíamos hace años atrás, valorando la perfeccionamiento, los postítulos posgrado, más allá que la evaluación específica en una clase filmada de 40 y tantos minutos, en una situación prácticamente ideal, y hasta a veces lamentablemente actuada. No sé si, no quiero llevarme tampoco la opinión, sí, quiero cambiar mi posición. Sí. Pablo, no sé Pucha, si para volver yo, mejor conversa tú de esa sí, parte de la mira, evaluación. más que nada comentarlo, yo creo que tienes toda la razón. Ahí lo que pasa con la evaluación docente, quienes trabajamos en el mundo de la educación sabemos que a la larga es una puesta en escena. Sabemos que los profesores y las profesoras cuando se tienen que evaluar, tienen que elaborar un portafolio que finalmente es como, voy mirando la pauta al lado, que a ver qué tengo que poner para que me la aprueben. Tengo que grabar una clase que también se escribe casi un guión, un libreto para decir exactamente lo que se supone que diga. Pero sabemos que en la práctica eso no es así, sabemos que la realidad educativa dista mucho de eso. Entonces, en el fondo es eso, es una gran puesta en escena, de nuevo estamos maquillando el sistema, hacer que parezca que funciona, pero la realidad educativa no da para eso. Sabemos que las clases que ocurren en las salas de nuestras aulas no son así. Sabemos que la realidad de nuestros estudiantes es muy distinta. Sabemos que nosotros día a día estamos enfrentados a una serie de obstáculos que nos hacen la pega muy difícil, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que termina ocurriendo es eso. Vamos a hacer una puesta en escena, vamos a mostrar esto que parece bien, para que al final a mí me puedan evaluar correctamente y eso pueda tener una gratificación, ¿cierto? Y listo. Y ahí se acabó el tema, se acabó la reflexión, se acabó el problema y volvemos a lo mismo. Y el sistema no cambia, el modelo sigue intacto y nuestra educación, los resultados están a la vista. ¿Ya? O sea, no hace falta ser un experto en educación para decir, oye, algo está fallando con nuestro sistema educativo. ¿Ya? Si los educadores no están contentos, si los alumnos no están contentos, si los apoderados no están contentos, si los resultados no son buenos, algo está fallando claramente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué? ¿Y cómo le echamos mano a eso para poder solucionarlo? Mm. Algo cortito que se Sí. me vino a propósito de la pregunta como inicial del tema de evaluación docente, el tema también del CIMSE y otras cosas que, como decía Pablo, reactivamente, ¿cierto?, se fueron dando, y a propósito, por supuesto, de la presión ejercida en las redes por agrupaciones tales como, no sé, puedo nombrar alto al CIMSE o cualquier grupo de colectiva de profesores, profesoras o del mundo de la educación en general, que ven que al final, como han nacido todos, lamentablemente, cuando se requiere un cambio, una reforma, a pesar de que esa palabra ahora está un poquito demasiado sobreocupada, pero bueno, el punto ahora es qué vamos a seguir esperando para, que en realidad las y los docentes, yo creo que por ahí en abril, mayo, cuando esto ya estaba mundialmente, es cosa de leer diarios de otros países y darse cuenta que esto no iba a ser algo que iba a terminar en junio, julio, como decía por ahí el abogado Raúl Figueroa, se llama el ministro, ¿cierto? Ujú. El señor Figueroa, sino que en realidad esto iba para largo. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar con criterio y ese criterio no existe. Y al no existir esos criterios desde el ministerio hacia abajo, son puras reacciones y como el tema de la vuelta a clase, por ejemplo, no es por sacar otro tema, pero está relacionado a lo mismo. Es un tema de manejo del poder y las masas y cómo podemos de alguna manera no ser, al final estamos tomando decisiones solo como por cumplir un cronograma estructurado, ¿cierto? Pero en realidad no estamos cumpliendo con nuestras bases, que en realidad son las y los chilenos, que para eso, de alguna manera, están esperando que existe, ¿cierto? Alguien que va a tomar decisiones asertivas por el bienestar de la ciudadanía, cosa que, no sé. Paulina, Pablo, no quiero quedarnos
corto con este tema también de la vuelta a clase, que ha sido quizás las únicas intervenciones del ministro, pero vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a hablar de este tema y también, ya estamos en octubre, mes de discusión constitucional, de plebiscito, y también vamos a hablar de la educación y nueva constitución.